Bienvenidos a la segunda clase de cuarto medio. El tema de hoy es presión mecánica. Si bien esta unidad se llama mecánica de fluidos, el concepto de presión mecánica no es exclusivo de los líquidos y gases, que son aquellos que pueden fluir, sino que también se puede aplicar a sólidos. Por lo tanto, en esta primera clase de presión vamos a hablar sobre la presión que ejercen sólidos sobre ciertas superficies. ¿Qué se entiende por presión mecánica? Es el resultado de la fuerza que se aplica sobre una superficie y el área en la cual se aplica esta fuerza, es decir, es la división entre fuerza y área. Por lo tanto, va a ser directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área. La unidad de medida oficial de la presión es el pascal. Un pascal equivale a un newton, que es la unidad de fuerza, sobre un metro cuadrado, que es la unidad oficial de área. En esta foto que aparece aquí están los típicos zapatos que se usan para caminar sobre la nieve. Como la fuerza que ejerce una persona al estar de pie es equivalente a su peso en este caso, esa persona, si no se coloca esos zapatos, lo que va a hacer es hundirse en la nieve. Para disminuir la presión, lo que hacemos es aumentar el área. Por eso, estos zapatos son más grandes que el pie de la persona y le permiten caminar sin hundirse. El primer ejemplo que vamos a hacer es calcular la presión que ejerce un objeto de masa 5 kilogramos que está sobre una superficie de 25 centímetros cuadrados. Por lo tanto, en nuestros datos tenemos la masa de 5 kilogramos, la superficie es lo mismo que área, son 25 centímetros cuadrados, y nos preguntan por la presión en pascales. Para que la presión esté en pascales, necesitamos fuerza, y lo que tenemos aquí es masa. Por lo tanto, imaginemos este objeto sobre una superficie. ¿Cuál es la fuerza que está aplicando este objeto sobre la superficie? Esa fuerza es el peso del objeto y el peso es masa por aceleración de gravedad. Usualmente la aceleración de gravedad la tomamos como 10 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, el peso del objeto es 5 por 10, 50 newton. He ahí el primer dato. El segundo dato que necesitamos para que la presión esté en pascales es que el área esté en metro cuadrado y la tenemos en centímetro cuadrado. La clase anterior de la semana pasada vimos que un metro equivale a 100 centímetros. Y si yo elevo esta vez al cuadrado la igualdad, tengo un metro cuadrado igual a 10 elevado a 2, que es lo mismo que 100, y a su vez esto elevado a 2. Esto me dará centímetros cuadrados. Por lo tanto, un metro cuadrado son 10 elevado a 4, es decir, 10.000 centímetros cuadrados. ¿Cómo interpretamos esto? Que en un metro cuadrado, es decir, en un cuadrado de un metro por un metro, me alcanzan 10.000 cuadritos muy chiquititos, todos iguales, 10.000 cuadritos de un centímetro por un centímetro. Por lo tanto, si el área es de 25 centímetros cuadrados, para pasar de centímetro cuadrado a metro cuadrado, lo que tengo que hacer es dividir por 10 elevado a 4. Pero también mencionamos la semana pasada que es lo mismo que multiplicar por 10 a la menos 4. Y así puedo hacer el cambio de unidad. Finalmente, para calcular la presión, tenemos fuerza partido por área, que es la definición de presión mecánica. La fuerza corresponde a aproximadamente 50 newton
y el área a 25 por 10 elevado a menos 4 metro cuadrado. 50 dividido 25 es 2 y 10 a la menos 4, como está en el denominador, lo puedo cambiar al numerador cambiando el signo de la potencia y las unidades de medida, newton y metro cuadrado, se convierten en pascales. Por lo tanto, la presión es de 20.000 pascales. Les recuerdo también que cuando tenemos 3 ceros, lo que hacemos es agregar a la unidad de medida que ya tenemos el prefijo kilo. Por lo tanto, esto es lo mismo que 20 kilopascales. Vamos a hacer 2 ejercicios más que tienen que ver con esta propiedad de la presión de ser directamente proporcional a la fuerza, pero inversamente proporcional al área. Dice, una fuerza pequeña puede producir una presión muy grande. Al aplicar una fuerza de 1 newton, ya tenemos la fuerza en los datos, sobre un chinche metálico, un chinche es parecido a un alfiler, ¿verdad? Solo que son como de esa forma, son chiquititos, que tiene una punta de 0,1 metro cuadrado de área. El área 0,1, milímetro cuadrado. La presión que genera esta fuerza es, la presión, para poder compararla con el ejercicio anterior, la vamos a calcular nuevamente en pascales. Y tenemos nuevamente el conflicto con la unidad de medida. Pero ya sabemos cómo resolver este conflicto. Lo que haremos es, 1 metro tiene 1000 milímetros. ¿Sí? En 1 metro tengo 1000 milímetros. Y elevo al cuadrado esta igualdad, por lo tanto tengo 10 elevado a 3 y esto elevado a 2 para que me queden milímetros cuadrados. Por lo tanto, esto es 10 elevado a 6 milímetros cuadrados. Por lo tanto, el área de 0,1 milímetro cuadrado tengo que dividir para pasar de milímetro cuadrado a metro o multiplicar por 10 a la menos 6. Y ese es el área del chinche expresada en metro cuadrado. Para calcular la presión, tengo la fuerza de 1 newton dividiendo 0,1 por 10 a la menos 6 metro cuadrado. 1 dividido 0,1 es 10. Y 10 elevado a menos 6 lo puedo colocar nuevamente en el numerador como 10 elevado a 6. Newton dividido metro cuadrado es pascal y esto me queda en 10 elevado a 7 pascales. Es decir, 10 millones de pascales si lo comparamos con el ejercicio anterior. Ahora tenemos una fuerza muy grande puede producir una presión muy pequeña. La torre Entel tiene una masa de 8.620 toneladas y su superficie basal es igual a 1.643 metros cuadrados. ¿Qué presión ejerce sobre el suelo? La masa es 8.620 toneladas. Una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Por lo tanto, esta masa son 8.620.000 kilogramos. Y además tenemos que ocupar el peso de la torre Entel, no su masa, por lo tanto son 86.200 newton. Y el área que la torre ocupa es 1.643 metros cuadrados. Vamos a colocar los datos y en esta oportunidad vamos a recurrir a la calculadora para poder calcular la presión que ejerce la torre Entel. Tenemos una presión resultante de 52.000
465,003 pascales. Como valor de referencia, la presión atmosférica, es decir, la presión que ejerce el aire sobre nosotros, la cual más adelante vamos a llamar P sub 0, tiene un valor de 101.300 pascales. Por lo tanto, la presión que hace el edificio de la Torre Entel es cerca de la mitad de lo que hace el aire sobre nosotros. Así que es una presión relativamente pequeña. La pregunta de cierre que queda en esta oportunidad es: ¿por qué duele más cuando te pinchan el brazo con la punta del lápiz que con su parte posterior? Nos vemos la próxima semana. Que estén súper bien.